yo creo que hay algo que ha cambiado, ¿no? Es la verdad os hará libres, se ha cambiado por la libertad os llevará a la verdad. No, no es así, es al revés. La verdad te acerca a la libertad. En España tienes una legislación aprobada por la mayoría de los legisladores escogidos libremente por los ciudadanos españoles, que te permite decir que tú eres lo que te sientes. Voy a mañana por la mañana y digo, oye, que yo soy mujer, me siento mujer y automáticamente me convierto en mujer. Claro, hemos llegado al punto de sostener que nosotros somos lo que queremos ser, lo que nos sintamos, lo que nuestra voluntad así determine. Esto es rotundamente falso. Claro, esto genera, como digo, una sociedad completamente enferma. Entonces, intentar en un ejercicio de prepotencia enorme, y que es lo que nos lleva a estas democracias, al hecho de decir, no, la naturaleza la dictamino yo por ley. Yo decido por ley, en función del apoyo que tenga mayoritario de la población, qué es lo que somos. Esto es falso. Hoy nos acompaña don Jano García para conversar acerca de su nuevo libro, Contra la mayoría, un libro fabuloso del que, por cierto, hice un resumen en formato animado hace muy poquito, ¿no? Y que se puede encontrar aquí en mi canal. Y aquí está el libro, Contra la mayoría. Jano, muchas gracias por estar aquí. Nada, un placer y que va a agradecerte ese vídeo que hiciste, que he de decir, no sé cómo va a ser la entrevista, pero de las entrevistas que me han hecho hay muchos que lo han leído y no han entendido de qué iba el libro, ¿no? Cuál era el punto. Y por lo que pude intuir en el vídeo que publicaste, que te agradezco mucho, veo que creo que sí has entendido cuál es el punto de la crítica del libro, del fondo del libro más bien. Sí, yo también soy el primer sorprendido cuando he visto por ahí entrevistas, intervenciones en medios, cómo los periodistas se referían a tu trabajo y yo también decía, pero ¿será que o no se lo han leído, que también podría ser, o simplemente no han entendido nada? Pero bueno, eh, me gustaría por lo menos Sería mejor aprovechar pensar para... que no se lo han leído. Sería Sí, mejor cierto. pensar eso, No, de hecho sí. Sí. pero desgraciadamente me consta de alguno que sí que se lo ha leído y nada, oye, que no lo ha entendido, que no... Pero bueno, oye, estas cosas pasan. Pues nada, para eso también esta conversación, para intentar entrar un poco más a fondo en las cuestiones presentadas en aquel vídeo, que evidentemente era un pequeño resumen de tu trabajo, pues para que tú nos puedas contar más. Así que, bueno, para comenzar, creo que el punto de partida es que tu libro para mí presenta la propuesta de participación política más acertada de todas las que hoy se abren paso en el panorama cultural, que no es otra que colocar a la moral como pieza fundamental del puzzle, y sin la cual la democracia inevitablemente se corrompe, algo que, por cierto, no es nada nuevo, ya lo supo ver Aristóteles. Pero antes de entrar de lleno en la gran crisis de nuestro tiempo, esta crisis moral, quisiera comenzar abordando la relación entre la masa y la democracia y entre el poder y la masa. Dices en tu libro: en democracia, el poder y la soberanía no los tiene el pueblo. Los mismos engranajes democráticos modernos impiden que el pueblo se gobierne a sí mismo y conducen inevitablemente a la peor de las dictaduras, que es un totalitarismo degenerado, pero alegremente consentido y apoyado por la masa. Ujú. Bueno, esto, en democracia, cuando, bueno, has dicho ya la antigua Grecia, ya has dicho Aristóteles, no Aristóteles, otros tantos que vivieron la democracia auténtica, que quedaron espantados. Yo el libro empiezo con una pequeña introducción para que sepamos, cuando hablamos de democracia, que nosotros hemos añadido a la ecuación ciertas variables que no estaban en la democracia auténtica, para saber diferenciar eso, ¿no? Porque todos los días escuchamos la palabra democracia y la gente dice yo soy demócrata y realmente, pues, hombre, costaría imaginar que alguien dijese soy demócrata pero no estoy a favor del sufragio universal, por ejemplo, ¿no? Lo vemos como algo imposible. Sin embargo, la democracia auténtica ni por asomo imaginaban tal cosa. Entonces, bueno, quitando esa parte, que ya digo, son las primeras páginas del libro, que conviene saber de dónde viene todo esto, y enfocándonos en la democracia moderna sí que introduce esa cuestión del sufragio universal y también lo que hace es que al final la democracia lo que se basa es en un número de cantidad, es decir, se premia la cantidad y no tanto la calidad. Por una sencilla razón, y es que el gobernante, si la democracia es ese proceso en que los muchos acaban escogiendo a sus representantes, convirtiéndolos en los pocos, que son los que tienen el poder,
Es evidente que eso tiene que ser así en un país, yo sé, España, 47 millones de habitantes, otros países que tienen 60, 80 millones de habitantes, es imposible que en el día a día los ciudadanos puedan decir, oye, pues vamos a ir a votar, estarías todo el día votando para poder organizarse, ¿no? Se comprende que la democracia participativa es imposible, imposible por cosas prácticas. Luego, si quieres, hablamos, que además me parece aún más aberrante la democracia participativa que la representativa. Entonces solo te queda esa opción, ¿no? La democracia representativa, es decir, que los muchos sean los que escojan a los representantes y hacer esa transformación de muchos en pocos, que son luego los legisladores, que a fin de cuentas son los que ostentan el poder. Pero claro, cuando eso ocurre, al final esos pocos a los que miran son los muchos. ¿Y cuál es lo que son los muchos en una sociedad? Es la masa, no son los nichos pequeñitos, ¿no? Entonces la democracia consiste en convencer al máximo número de personas posibles. Entonces, esa tiranía de la que comentas es la tiranía de la masa, porque a fin de cuentas pueblo, ya una distinción en el libro, que pueblo somos todos, todos formamos parte del pueblo, mientras que la masa no. La masa tiene unas peculiaridades, unas características, y a fin de cuentas son, y lo vemos en las campañas electorales, en los mensajes simplistas, los mensajes poco sofisticados, los mensajes que van encaminados a contentar a esas personas que viven en un cortoplacismo continuo y que muchas veces lo que se dedica básicamente el demagogo de turno es, bueno, pues a saciar esos instintos básicos primitivos con los que cuenta la masa para ganar su voto, porque lo que necesitan, repito, es cantidad, no tanto calidad. O sea, la calidad en democracia queda completamente al margen. Es lógico, su propia naturaleza, y bueno, dentro de la masa luego, obviamente, puedes tener una masa más sana, moralmente sana, ¿no? Y otra masa un poco más enferma en ese sentido. Pero a fin de cuentas, cuando hablamos, y ya sé que muchas veces se utiliza el término pueblo, porque ningún político va a salir apelando a la masa, pero hay que hacer esa distinción, hay que ser conscientes de que en realidad el poder en democracia, esa transformación de los muchos son la masa. Es muy interesante cómo la masa percibe a los regímenes no democráticos como que, bueno, no son legítimos por no haber sido escogidos por el pueblo, ¿verdad? Y se les Ujú. reprocha que, bueno, que la voluntad de unos pocos se impone sobre todos. Sin embargo, en los regímenes democráticos modernos, con el sufragio universal, pareciera que todo se consiente porque así lo ha querido la mayoría, ¿no? Entonces, la masa, en ese sentido, sí que está contenta de imponer su voluntad para que todos los que no son masa deban acatarla, ¿no? Entonces, ¿por qué crees, Jano, que la imposición de la voluntad de unos pocos o uno solo nos parece deplorable, pero la imposición de la voluntad de un grupo grande, eso sí nos gusta y nos parece justo? Pues la cuestión de la legitimidad, ¿no? A fin de cuentas, como tú decías, si hacemos un repaso histórico, podemos definir las sociedades humanas, siempre es como una jerarquía. O sea, si mañana supongamos que hay 100 personas que se quedan en una isla desierta, al cabo del tiempo se va a formar una jerarquía. Va a haber alguien que de forma natural va a ser considerado el líder, ¿no? El que va a estar encima de esa pirámide. Esto siempre ha sido así. O sea, no ha cambiado tampoco en democracia. Lo que sí que ha cambiado con la democracia es que en esa pirámide, por decirlo de alguna manera, la masa, que es el grueso, la que ocuparía la parte más baja, en democracia se eleva como lo fundamental, ¿no? O sea, el fundamento es que lo que ha escogido la mayoría es lo correcto y encima tiene la legitimidad. El gobernante puede ampararse a decir, oiga, no, yo es que estoy aquí porque me han votado, porque me han escogido de forma mayoritaria. Entonces, claro, cuando eso ocurre, esa legitimidad que sí que se lo otorga al gobernante viene de abajo. Entonces, la masa se siente satisfecha, porque dice, no, no, o sea, hemos sido nosotros los que hemos hecho que este tipo de representantes sean los que estén en el poder. Yo sostengo que los políticos, muchas veces hablamos de la clase política, que son todos unos sinvergüenzas, que son todos unos inútiles, pero son un reflejo muy claro de lo que es la sociedad, desgraciadamente. Muchas veces esto se olvida y tendemos a pensar que los políticos, pues bueno, son una especie de extraterrestres que han llegado ahí que nadie sabe muy bien qué. ¿Cómo no? No, no es así. O sea, simplemente se ve también conforme pasan los años en los países que han entrado en democracia, como el nivel político cada vez es menor, porque desgraciadamente el nivel de exigencia que tiene esa masa cada vez es menor. Entonces, bueno, a fin de cuentas, esa masa, como digo, es la que en democracia se alteran los papeles, ¿no? Su rol cambia por completo. Y esto es lo que pasa. O sea, es una realidad, yo creo que es innegable, vamos. Nadie podrá decir que en democracia se dedican a convencer a los pocos. No, no. Se hay que convencer a los muchos.
Dices literalmente, Jano, en el libro, la clase política será siempre fiel reflejo de la sociedad y si ésta premia el talento y la preparación, el resto, debido a la competencia, aumentará el nivel de sus candidatos para poder ganar. Sin embargo, que los políticos sean en su mayoría una banda de mediocres, chupópteros, farsantes, holgazanes y demagogos es una característica natural de la democracia. El método Ujú. democrático expulsa de forma natural al honesto al tiempo que encumbra al demagogo. Efectivamente. O sea, si nosotros tenemos que decir, no sé, supongamos cualquiera que está viendo esta entrevista, ¿a cuánta gente brillante conoce? Nos saldrían muy pocos. O sea, muy poca gente podríamos decir, este es un tipo brillante. De hecho, tanto es así que, no sé, analiza el campo de la física o el campo de la química, no sé, el campo que tú quieras analizar o de la medicina. Y en realidad, a lo largo de la historia, quitas unas cuantas decenas de nombres y todos los progresos que se han hecho en esos campos ha sido a pues, muy poquitas personas. Esto muchas veces no lo pensamos, pero es cierto. O sea, tanto es así como si hablamos del caso de Internet, ¿no? O de la tecnología que usamos habitualmente. Si pensamos en cuánta gente lo ha hecho eso posible, son unos cuantos genios, un puñado de hombres. El resto, los que yo también me incluyo, por supuesto, pues somos gente mediocre que intentamos, dentro de nuestras posibilidades, hacerlo mejor o peor, ganarnos la vida de mejor o peor manera, tratar de mejorar, pero a fin de cuentas, cuando pasen 2 generaciones, nadie se va a acordar de nosotros. Por lo tanto, es lógico que cuando el político ve que no tiene recompensa lo que es ser un ser extraordinario en un sentido positivo, pues a fin de cuentas, ¿para qué te vas a esforzar, no? Es como, por ejemplo, no sé, esto se emite en YouTube. Si uno dice voy a hacer un programa enormemente elaborado, muy trabajado, que me lleva muchísimas horas, producirlo, editarlo, etcétera, etcétera, y luego ves que un vídeo de 10 minutos que no requiere tanto esfuerzo obtiene mayor recompensa, es lógico que tú digas, oye, pues si lo que demanda el público, ¿no? Es este tipo de contenido menos elaborado, más simplón, pues me voy a meter en esto, que es lo que me va a otorgar visitas y a fin de cuentas rendimientos económicos. Bueno, pues en política es lo mismo, igual que en el mundo empresarial. O sea, igual que esto es lo mismo que las empresas, ¿no? Las empresas o los medios de comunicación. El clickbait, por poner un ejemplo que tanto se critica a la prensa, se dice, no, es que, fíjate, recurren al clickbait constantemente, recurren al clickbait constantemente. ¿Por qué? Porque han visto que tiene una enorme recompensa. Que el tipo que se marcha a Ruanda a hacer un reportaje enormemente elaborado, que se gasta muchísimo dinero porque está un mes investigando, luego ve que eso no tiene tantas visitas como el clickbait de la estupidez del día. Entonces, evidentemente, los periódicos dicen, oye, pues yo opto por, si esto es lo que me demanda el personal, en bajar el nivel. Lo mismo pasa con las empresas y lo mismo pasa con la política. O sea, la política, al final, los políticos dicen qué es lo que necesita, qué es lo que se demanda en ese mercado electoral, que a fin de cuentas es un mercado electoral en el cual cada partido político ofrece su producto. Y por eso, precisamente por eso, y no puede ser de otra manera en democracia, porque como digo, te centras en los muchos y no en los pocos, y los muchos somos mediocres, es lógico que el poder político cada vez tenga menos nivel, se esfuerce menos en convencer a los demás, pero todo eso se debe porque, como digo, esa masa es lo que demanda. Es lo que demanda y es lo que comprende. Tú imagínate un debate electoral. Ahora en España recientemente hemos tenido elecciones y vamos a tener ahora elecciones generales. Un debate electoral en el que se estuviese hablando constantemente de informes de la OCDE o informes del Fondo Monetario Internacional o si utilizase un nivel muy elevado. Nadie comprendería ni siquiera de lo que se está debatiendo. Entonces, lo sencillo, lo simplón es, voy a bajar el nivel para mimetizarme con esa masa que es, a fin de cuentas, la que necesito. Yo no necesito que me vote el que está enormemente informado y comprende cómo funciona el déficit, la deuda pública, los intereses. No, no, no. Yo lo que necesito es cantidad. Esto, como digo, es algo natural en la democracia. O sea, no puede ser de otra manera. Y por eso el poder político, cada vez el nivel de los políticos es menor, porque obedece a esa necesidad que, de forma natural, exige la democracia. Los políticos, al bajar el nivel de su discurso, el nivel intelectual de su discurso, y luego hablaremos también del nivel moral, ¿verdad? Eh, también dan pie a que la masa se sienta representada por sus iguales, ¿no? Y eso de alguna manera nos dices en el libro que a la masa le encanta opinar, tiene una debilidad especial por opinar acerca de todo, ¿no? Dices Mm. también literalmente, la masa incapaz
de solucionar sus problemas diarios, se alza como el adalid de la defensa del planeta y defensora suprema de los derechos humanos. Asegura saber cómo acabar con la pobreza, cómo engendrar bosques, cómo regular el comercio internacional, cómo terminar con los asesinatos, sanar a los enfermos, instruir a los niños, construir un nuevo hombre, y hasta juzga a sus antepasados por no ser demócratas. De cómo mejorar su triste existencia, en cambio, sabe muy poco, pero curiosamente sabe mucho de cómo mejorar la vida de 8.000 millones de habitantes. Y todo esto tiene que ver con lo que nos venías diciendo, ¿verdad? Los propios políticos, al rebajar el nivel de su discurso, dan pie a que la masa sienta que ellos están también a ese nivel, ¿verdad? Porque es cierto, Ujú. y se sientan impelidos a opinar absolutamente acerca de todo, ¿no? Sí, no solo eso, sino que también, ¿cuántas veces escuchamos cuando dicen, no, una de las bondades de la democracia es que cualquiera puede llegar al poder? A mí esto me parece aterrador, me parece horroroso, me parece una pesadilla hecha realidad, ¿no? Esto como algo bondadoso o positivo de la democracia, hombre, me cuesta mucho creer que eso sea positivo. Pero como digo, en realidad, claro, la masa se siente identificada, ¿no? Este es como nosotros, uno de los nuestros. Y el término que en España se utiliza mucho, ¿no? Es que es muy campechano, es muy tal. Sí, 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 eso está muy bien, pero ¿por qué no juzgamos por los resultados? ¿Por qué no juzgar, como debería ser un gobernante, qué es lo que genera en la sociedad? Y nos interesa más en si es de los nuestros o no. Entonces, claro, es lógico que el político, y lo vemos en las campañas electorales, ¿qué es lo que hace un político en una campaña electoral? Es una cosa deplorable que cuando uno lo observa a una suficiente distancia, pues da vergüenza ajena. Pues se va al campo, se va con los agricultores, se va con los ganaderos, juega a ser obrero, o sea, empieza a tener como un rol que empieza a disfrazarse de todo tipo de trabajos que no sabe hacer y que nunca ha realizado, para decir, oiga, oiga, que yo soy como ustedes, ¿eh? Que yo no estoy por encima, porque al final, claro, es que es lógico, repito, que esto ocurra en democracia, porque tú necesitas el voto de toda esa gente, o sea, de los muchos. Nadie, evidentemente, se va a presentar a unas elecciones diciendo, oiga, pues yo, mira, yo de agricultura no sé nada, de ganadería no sé nada. De hecho, uno de los dramas también de la democracia es que luego tienes representantes que se dedican a legislar de temas de los que desconoce por completo. O sea, estos urbanitas que se dedican a decirle a la gente del campo cómo tienen que funcionar. ¿Qué sabrá un urbanita de este asunto? No sabe nada. Sin embargo, como digo, la masa se siente enormemente feliz el hecho de observar que uno de los suyos está en el poder, porque se ve reflejado en ellos. No tanto así en otro tipo de gobernantes, o ya si hablamos del caso de la monarquía, pues una de las grandes críticas que se hace a la monarquía es esa, ¿no? De, oye, ¿y estos por qué tienen que vivir así? ¿Por qué tal? ¿Y por qué van con carrozas? ¿O por qué tienen este tipo de palacios? Tal. No, no, tiene que ser como los nuestros. Y se premian cosas muy estúpidas, como el hecho de que un político diga, no, pues yo no voy a vivir en la residencia oficial y voy a vivir en mi piso. Y dicen, ay, qué bien. No, qué bien, a mí me da igual. Si está viviendo en su piso, está arruinando el país, me da exactamente igual, ¿no? Pero como digo, queda todo mucho en un tema estético. Y esto lo decía Nietzsche, la moral tiene criterios estéticos y ciertamente se observa continuamente. Y estos son ejemplos clarísimos en democracia, en cada campaña electoral lo vemos, ¿no? Como los políticos se disfrazan de actores, en cierta medida siempre lo son, para intentar, pues eso, ganarse el voto de la masa. Soy igual que tú, ¿no? También dices en Sí, el libro que básicamente sí. Es decir, permea mira, esta uno de idea los de la igualdad, nuestros. ¿no? Sí, es que eso también es una cuestión natural de la democracia. En el momento en el que la democracia parte de la premisa de no libertad, o sea, de hecho en el libro yo incido mucho en eso, decir, oiga, la democracia es una forma de gobierno, ya está. A partir de ahí puede generar multitud de cosas. Y muchas veces se cree que la democracia busca la libertad y no es así, sino es más bien la igualdad. De hecho, Tocqueville en su magnífica obra La democracia en América, él empieza a darse cuenta y empieza a percibir que, claro, que en el fondo esto es una cuestión de igualdad y que el ser humano prefiere antes la igualdad que la libertad. Pero claro, la libertad genera desigualdad. Siempre, siempre. No todos somos iguales, por suerte. A mí la desigualdad me parece algo maravilloso. Pero hay gente que no. Sin embargo, con la democracia tú puedes generar esa igualdad. Y claro, el mensaje democrático es, todos los votos valen igual, es decir, usted es exactamente igual que el brillante, que el extraordinario. No solo eso, sino que todos somos iguales a la hora de poder optar al poder. Lo único que necesita es tener un número de votos significativo y así usted podrá ostentar el poder. Claro, el mensaje de fondo es todos somos iguales. Entonces, claro, el hecho de que todos somos iguales
esto nos lleva a un gran problema y es que tú no puedes igualar al alza, siempre a la baja. Es imposible. Dijimos, vamos a igualar a todos para que todo el mundo tenga en su cuenta corriente $200.000. No puedes. Sin embargo, sí que puedes igualar para que todo el mundo tenga $0 en su cuenta corriente. Nada para nadie. Nada para nadie. Pero esto la masa, desgraciadamente, lo compra y le parece bien, ¿no? Y bueno, aquí ya entran otras variables, otras ecuaciones, que también un capítulo dedicado a términos económicos. Y es que muchas veces pensamos que la democracia también per se genera bienestar económico, progreso y desarrollo, y evidentemente eso es falso, ¿no? Eso depende de las políticas económicas y ya está. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el mensaje de fondo de la democracia es ese, es la igualdad, no tanto la libertad. Y es lógico que cuando esto se da, pues la masa exija esa igualdad y se dedique a intentar aplicar un rodillo para acabar con el extraordinario, para que todos habitemos en esa mediocridad reinante que tiene la propia naturaleza de la masa. Sin embargo, es curioso cómo los ídolos de la masa en diferentes ámbitos son personas que ellos mismos los consideran extraordinarios, no iguales. Es decir, enciendes la televisión y vas a ver Netflix y tú no quieres que en tu película favorita el protagonista sea alguien como tú a nivel de actor, porque tú no eres actor. Enciendes la televisión para ver un partido de fútbol y tú quieres ver a Messi porque Messi no es igual que tú y lo sabes muy bien, es alguien extraordinario. Sin Ujú, embargo, en el tema de la política entra esta idea, ¿no?, de todos iguales, ¿no? ujú. Que Oye, pongo un ejemplo en el libro, un ejemplo muy claro, ¿no? Supongamos que uno tiene que coger un avión porque se va de Madrid a Bogotá. Claro, por un lado tendrías un piloto aburrido que tiene 40 años de experiencia, pero que te dice, oye, que tú vas a ir en turista y no vas a tener ningún privilegio de nada, eso sí, vas a llegar a tu destino. Y por otro lado te viene una mujer hermosa que te dice, no, no, si me escoges a mí, yo no he pilotado nunca, pero si me escoges vas a ir en business, vas a tener todo gratis, champán, en fin, todo maravilloso. Va a ser el mejor vuelo de su vida. Claro, a nivel individual, uno escogería, oiga, que yo no quiero morir, yo quiero llegar a mi destino. Pero en democracia, curiosamente, escoges al que te promete, a pesar de ser incapaz de poder pilotar un avión, que te va a llevar a tu destino porque te promete que va a ser el mejor viaje de tu vida. Pero esto lo explica muy bien Schumpeter, lo explica también muy bien Le Bon, que son autores que yo he utilizado para elaborar el capítulo de la masa, que como en el colectivo, todos, sin excepción, bajamos automáticamente el nivel. Es decir, a título individual, un ejemplo muy claro, ¿no? Supongamos a título individual que conoces a alguien, yo qué sé, que tiene un cociente intelectual elevadísimo. Conforme le empiezas a añadir de forma aleatoria a otras personas, la media va a verse reducida. Esto ocurre también con todo lo que podamos imaginar, no sé, imagínate las fiestas populares, ¿no? Comportamientos que evidentemente en tu día a día ni se te ocurrirían. O sea, tú mañana no vas andando al trabajo y te pones a orinar en un coche a las 11:30 de la mañana, no lo harías. Sin embargo, cuando son fiestas populares, entonces la cantidad es mayor, la vulgaridad empieza a nacer y lo haces. Porque al final el comportamiento de la masa, esa manera de reducir lo que es la sofisticación, la educación y multitud de cosas, hace que te comportes de manera distinta cuando estás en colectivo que cuando estás a título individual. En democracia pasa exactamente igual, exactamente igual. Entonces, bueno, es también lógico, ¿no? Que esto se dé. Como digo, esto es una cosa natural de la propia democracia. Y pongo numerosos ejemplos en el libro para explicarlos y que se entienda qué es lo que quiero decir. Ejemplos muy prácticos, ¿no? O sea, también hablo de, oiga, si usted mañana llega, no sé, un tipo a su casa, le dice, deme un porcentaje de su sueldo que yo le voy a administrar a usted su pensión, un tipo que no conoces absolutamente de nada. Evidentemente tú dirías, no, o sea, no sé quién es usted, ni tampoco me fío de cómo voy a gestionar el dinero, creo que lo voy a gestionar yo mejor, ¿no? Pero cuando hablamos ya a nivel colectivo, la gente no solo lo hace, sino que además lo defiende. No, no, sí, 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 el sistema de pensiones tiene que ser público, lo tiene que organizar el Estado. Es decir, una serie de burócratas que no saben ni conocen tu propia existencia, a los que les importa absolutamente nada cuál va a ser tu futuro. Sin embargo, tú sí estás dispuesto a dejar ese porcentaje de tu dinero mensual, de tu sueldo mensual, porque a nivel colectivo lo hacen muchos. Entonces, como lo hacen muchos, pues no será tan malo. Hombre, sí, sigue siendo igual de malo, ¿no? Entonces, bueno, es una combinación bastante peculiar
Pero como digo esto, para mí el que mejor lo explica es la psicología de las masas, Gustav Le Bon. Lo explica fenomenal. Y también Schumpeter, ¿no? Cuando uno entra en el ámbito de la política, automáticamente su nivel de raciocinio baja de forma abrumadora. El tema de la psicología de las masas es muy importante, pero aquí estoy de acuerdo contigo en una de tus tesis principales del libro, que dices, bueno, ¿acaso no es preferible un hombre inculto, pero de recta moral, que uno culto y deformado? Es decir, hay una cuestión aún más fundamental que esta psicología de las masas, que es la moral de los pueblos. Y tú sostienes que lo que dirige al poder es la moral de los pueblos y que a lo largo de la historia jamás un gobernante, fuera democrático o no, actuó contra la moral de su pueblo. Como ya tuvimos ocasión de publicar ese vídeo en formato animado, cortito, donde también se introducía esta idea, pues tuvimos mucho feedback, ¿no? Y había gente que no estaba en absoluto de acuerdo, decía, no, hombre, no. eh, los, los líderes políticos tienen una moral completamente diferente a la de su pueblo y de alguna manera, bueno, pues logran en ese mercado electoral recabar todos los votos, pero no, no, su moral es completamente corrupta y degenerada y la nuestra es una moral pura, cristalina, ¿verdad? Sin embargo, Bueno, no. El propio Ortega, ¿no? Ya nos muestras en el libro que no, decía que no se puede gobernar contra la opinión pública y no era el primero que lo decía, ¿verdad? no, esto lo han dicho muchos, ¿eh? Ujú. Y además, hay un matiz, porque cuando decimos que nunca un gobernante ha ido contra la moral de su pueblo, yo añado una cosa también en el libro, y es, y aquellos que lo han hecho no han conseguido sostener el poder. Es decir, a gobernantes que sí que han intentado ir contra la moral de su pueblo y han acabado guillotinados, fusilados o directamente exiliados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, muchas veces nosotros tendemos a pensar, como decía, que los políticos son, no sé, una especie de extraterrestres que no sabemos muy bien, llegan aquí y de repente están en el poder. Y decimos, uy, no nos hemos dado cuenta. No, no, en democracia tendrá muchos déficits la democracia y se le podrá acusar de muchas cosas, pero no de que no refleje perfectamente cuál es la moral de la población, porque lo hace. Es cierto que en un régimen no democrático puede haber ciertas diferencias, ¿no? Puede haber momentos puntuales, temporales, en el que un gobernante no refleje fielmente la moral de su pueblo, pero en democracia no. Es decir, en democracia, si tú tienes un parlamento formado en su inmensa mayoría por representantes que deciden legislar en una dirección, si eso ocurre, es porque es evidente que la población está a favor de eso. Nunca un gobernante se va a presentar con medidas impopulares. O sea, otro de los problemas que tiene la democracia es que va de popularidad, no va de bien común, no va de nada de esto. Va a decir, oiga, yo tengo ese mercado electoral, tengo que contentar a una serie de clientes, que son los votantes, y para eso yo evidentemente me ciño a qué es lo que la mayoría compra, o lo que ve razonable o lo que ve bien. De hecho, en España, en esta legislatura que va a concluir ahora, hemos visto un gobierno que claramente ha actuado así, lanzando mensajes, noticias, últimas horas, exclusivas con sus medios afines sobre ciertas políticas o ciertas leyes que pretendía aprobar con la mayoría de los legisladores y en función de la reacción que tenía la población, luego se echaban atrás. Claro, como globos sonda, ¿no? Vamos a ver esto cómo va y vemos la reacción que no es muy buena, entonces vale, pues no, pues hacemos lo contrario. Porque es lógico, porque a fin de cuentas tú necesitas el respaldo de la mayoría. Es lo que te otorga legitimidad y sobre todo lo que te permite ostentar el poder. Entonces, lo de la opinión mayoritaria es cierto. En democracia, el gobierno es de la opinión mayoritaria, de esa voluntad general que llaman, que es a fin de cuentas la que hace que un gobernante legisle en una dirección y legisle en otra, en función de eso. Y también es cierto, y hay ejemplos muy concretos que también pongo en el libro, de gobernantes que no tenían, no compartían la moral de su población y sin embargo no tuvieron más remedio que adaptarse a ella para poder sostener el poder. Esto yo creo que es algo que olvidamos muchísimo y pensamos que la moral de los ciudadanos es recta y la de los gobernantes es pésima. Oye, no sé, pero hoy esta pandemia ha visto un ejemplo muy claro de degradación moral, ¿no? Ha sido un ejemplo de cómo ciudadanos se dedicaban a denunciar a sus propios vecinos o se dedicaban a imponer a los demás su voluntad o incluso la segregación. Hemos vuelto a vivir la segregación, algo que no habíamos vivido, en mi caso, con 33 años, obviamente nunca había vivido la segregación,
en función de los vacunados y los no vacunados. Y era una Eso, relación de simbiosis entre medios de comunicación y masa muy interesante, porque como ujú, tú decías, el vecino que acusa al no vacunado, al que no se puso bien la mascarilla, etcétera, sí, y al mismo tiempo están los voceros del sistema utilizando los medios de masas para decirle a la gente que, oye, que si en Navidades tu cuñado no está vacunado, pues que no entra en casa, no ¿no? Y entra en cosas casa, así, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, entre ellos, realmente lo que estaban haciendo es un ciclo cerrado de retroalimentación donde, como tú decías, se muestra claramente si algo tiene de bueno la democracia es que nos revela la moral de los pueblos, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Yo comprendo que los medios de comunicación y también, claro, yo creo muchas veces vivimos en una utopía, ¿no? Decimos, no, es que a ver si algún día los políticos son honestos, a ver si algún día... No, nunca va a ser así. O sea, la naturaleza del poder es la que es. También lo explico en un capítulo. Oiga, la naturaleza del poder es esta. Siempre es extensiva, siempre. Por naturaleza va a intentar extenderse. ¿El límite quién lo pone? La moral de la población. Es decir, hasta qué punto usted permite que el poder se entrometa en su vida. Si tú permites que llegue al extremo de que te diga qué sustancia te tienes que inyectar en tu propio cuerpo para poder acudir a un cine, a un bar o para poder salir de tu casa, como ha ocurrido en muchos países, y ahí reflejo todos los ejemplos y todas las leyes que se aprobaron en países democráticos, el problema no lo tiene el gobernante, no lo tienen los medios de comunicación, lo tiene usted. Es decir, cuando hablamos también de la telebasura, es que es increíble, la telebasura tiene éxito porque la gente lo consume. Porque es un business. Porque si mañana se hace un programa que es basura y no lo ve nadie, ese programa a las 2 semanas deja de emitirse. Sin embargo, si ese programa cuenta con una gran audiencia, evidentemente va a continuar. O sea, si es que esto es lo mismo. Al final, yo intento hacer mucho el símil de en términos económicos y en términos políticos. En términos económicos son clientes y dinero, en términos políticos son votos. O sea, el cliente es el votante. Y a fin de cuentas, uno no va a ir contra sus clientes, ¿no? Nadie va a hacer un producto esperando que nadie lo consuma. Sin embargo, si encuentras en esa población que desgraciadamente consume ese producto, pues es evidente que el poder se vaya a extender. Pero como bien decía, la pandemia es un ejemplo muy claro. O sea, la pandemia nos ha reflejado perfectamente hasta qué punto la moral se puede degradar y hasta qué punto hay ciudadanos que se otorgan la potestad de decirle a su vecino que se tiene que inyectar una sustancia, de incluso amparar la segregación, de parecerle correcto que uno pueda entrar en un restaurante porque lleva las sustancias que le ha dicho el poder en un momento determinado que tiene que llevar y que incluso sus hermanos o hasta sus propios hijos no puedan entrar. A mí hay cosas que me han escandalizado enormemente, ¿no? Cuando uno se piensa en la época de los nazis o épocas más oscuras, recientes también, muy recientes de la historia, uno siempre imaginaba, decía, oye, pero ¿cómo podía ser que la sociedad aceptase esta locura, ¿no? ¿Cómo podía ser que nadie dijese esto es una aberración? Bueno, la pandemia nos ha enseñado que desgraciadamente, esa forma de actuar de la masa sigue estando vigente. Solo necesitaban una excusa. A los alemanes les dijo que, oye, si acabamos con los judíos, si conseguimos que dejen de estar en nuestra sociedad, volverá la riqueza, volverá el bienestar, volverá el desarrollo. Bueno, aquí se convenció a los ciudadanos que si conseguíamos que todos estuviesen vacunados, la pandemia se iba a terminar. Se le daba además ese, esa pincelada de buen ciudadano, de no, yo es que estoy salvando a la humanidad con la vacunación, etcétera, etcétera, que yo siempre defendí que fuese voluntaria. Oye, que se quiere vacunar, que se ponga 200 dosis, fenomenal, y el que no, no. Pero observamos como esa masa se autoproclamó salvadora de la humanidad y exigía a los no vacunados que se vacunasen y que si no lo hacían, entonces les parecía bien que sufriesen la segregación. Es que hemos vivido la segregación en España, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Austria. Pongo un ejemplo muy claro en Estados Unidos de cómo esos médicos, sobre todo en California y en Nueva York, especialmente en California, que eran héroes al principio de la pandemia cuando se estaban jugando a la vida de verdad por salvar a seres humanos a fin de cuentas, ¿no? Cómo con la evolución del relato y conforme la vacunación empezó a progresar, esos mismos que eran héroes pasaban a ser villanos porque no se vacunaban. Incluso perdían su puesto de trabajo, eran despedidos. Y la población, la masa, lejos de decirle al gobernante, oiga, ¿qué es lo que usted está haciendo?, jaleaba esa conducta y le parecía bien. Yo recuerdo, no lo añadí en el libro, porque tampoco era el tema del libro, obviamente, hablar de eso. Sí que pongo numerosos ejemplos de la pandemia, porque además a la masa le molesta que le recuerdes lo estúpida que es. Entonces lo hice
sabiendo que eso había mucha gente que decía, ay, no, pero es que esto, uy, qué pesado. No, no, qué pesado, no. Vea usted cómo se comportó y vea lo que usted hizo a sus semejantes, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, como te digo, fue un ejemplo clarísimo. En España también, que no he añadido ejemplos de titulares de medios de comunicación diciendo qué es lo que tienes que hacer con la persona no vacunada. Cuando se acercaban las cenas de Navidad, que incluso se hablaba de sentarlo en una mesa a X metros con mascarilla. Bueno, unas cosas delirantes, surrealistas. Y yo recuerdo los medios de comunicación aquí en España, las noticias, ¿no?, que decimos aquí, abrían en esa campaña cuando era Omicron y todo el rollo, con cómo teníamos que sentarse, cómo nos teníamos que sentar en las cenas de Navidad y cómo los no vacunados era mejor que no estuviesen. Cuando ya estaba demostrado, además, o sea, o sea, que este debate lo hubiésemos tenido si hubiésemos dicho, oye, una persona no vacunada no infecta a nadie, pero es que era falso, es rotundamente falso. Cuando ya se sabía todo eso, a pesar de todo, ¿no? Era una cosa, una mezcla de superstición, una mezcla de egocentrismo, en fin, una mezcla de esta masa elevada a los altares, que claro, para que no se sintiese ofendida, porque habían sido los muchos los que habían acudido a salvar a la humanidad, pues había que mantener ese relato. Y de la noche a la mañana, cuando ya obviamente dejó de interesar o cuando empezaron hasta los más tontos a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, decir, oiga, yo estoy vacunado, me estoy contagiando, estoy yendo a la UCI, estoy muriendo, ¿qué sentido tiene todo esto que usted está haciendo? Entonces ahí ya, de la noche a la mañana, observamos cómo todo terminó y los ciudadanos tampoco exigieron muchas responsabilidades, ¿no? Porque la masa volvía a estar en ese estado inerte en el que le gusta habitar y eso, y que a mí no me complique mucho la vida y mientras me deje ir a ver el fútbol, a tomar unas cañas y bueno, si me meto en algún complejo hotelero de estos que tienes todo incluido, pues fenomenal. Pero claro, o sea, al final, cuando uno analiza la sociedad en la que vive, dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, que se supone que somos los más listos, los que hemos llegado a conseguir incluso el sistema democrático como el fin de la historia, ya está, ya para qué queremos más, hemos replicado comportamientos que son exactamente los mismos comportamientos que se replicaron en épocas muy oscuras de nuestra historia? Y todo eso con un agravante, y es la legitimidad que otorga la mayoría. Es decir, todas estas legislaciones, todo este tipo de prácticas, esta segregación contaba con el respaldo mayoritario. Por eso el libro se llama Contra la mayoría, porque la mayoría, muchísimas veces a lo largo de la historia, ha estado enormemente equivocada y ha avalado el mal. Muchísimas veces. Y esto hay que recordarlo. Y a mí me trae sin cuidado que el 99% esté a favor de algo. Como era el caso en la pandemia, anda que no había porcentajes elevadísimos que estaban a favor de la vacunación obligatoria y a favor de la segregación. Da igual, sigue estando mal. Y por eso yo pongo el énfasis en lo que es la cuestión moral, que a fin de cuentas es lo que me parece fundamental. A mí el proceso democrático y tal, pues muy bien, es una forma de gobierno, pero ya está, nada más. Su fundamento es monstruoso, que es el fundamento de la mayoría. Sí, de hecho, entremos de lleno, ya habíamos entrado, pero aún más en la cuestión moral. Dices en el libro, eh, si la moral se desvía del bien y abraza el mal, los gobernantes harán el mal. Esto es evidente, ¿no? Es el mercado electoral. Así que un pueblo infectado por la moralidad escogerá también a gobernantes que se escudarán en el resultado electoral para aprobar todas las iniquidades imaginables. Dices que estamos en la mayor crisis de todas, ¿no? Dices la que ocupa lo alto de la pirámide, la crisis moral. Y uno de los aspectos que a mí personalmente más me llaman la atención acerca de la crisis moral es esta idea de que no existe una moral objetiva, ¿no? Eh, bueno, cada uno tiene su moral, ¿no? Mi verdad, ¿sabes? Este es el pensamiento Oprah, que yo llamo, ¿no? El pensamiento Oprah Winfrey, ¿no? Es yo tengo mi verdad, ¿no? Y aparte que es una cosa en la que vive instalado Occidente, ¿no? Es la cultura de la autoinvención, ¿no? La cultura de Ujú, yo tengo mi verdad. A mí no me impongas ninguna verdad o ujú. valor objetivo, ¿no? Porque yo, en el fondo de mi libertad, pues invento, ¿no?, mis propias verdades. Mi mente inventa las verdades lógicas, mi voluntad inventa las verdades morales y lo vemos como un ejemplo de tolerancia, ¿no? O sea, es como, claro, esto Claro, sí, sí, respeta la hombre, qué integridad de las desarrollo. personas, esto les da su propia autoridad, porque claro, son libres, ¿no? Pueden Sí. elegir qué convierten en bueno y en malo, ¿no? Qué convierten en Mm. verdadero y en falso, pues, que sean hombres si quieren, que sean mujeres, que sean niñes, bueno, pues libertad, y a eso lo llamamos libertad. Esto es un fiel reflejo de la degeneración moral, ¿no? Precisamente Sí. que hayamos perdido la idea clara de una moral objetiva, ¿no? De que Ujú. todos estemos de acuerdo en que hay cosas que no son aceptables y no son tolerables.
Sí, o sea, de hecho, yo como liberal siempre digo liberal clásico, porque es cierto que el liberalismo moderno, y yo evidentemente estoy en contra de ese liberalismo moderno que se basa un poco en esto, ¿no? Se basa en, oye, yo creo que hay algo que ha cambiado, ¿no? Es la verdad os hará libres, se ha cambiado por la libertad os llevará a la verdad. No, no es así, es al revés. La verdad te acerca a la libertad. Es decir, ejemplos prácticos, ¿no? No sé cómo es el caso de Guatemala, pero en el caso de España, en España tienes una legislación aprobada por la mayoría de los legisladores escogidos libremente por los ciudadanos españoles, que hay una legislación que te permite decir que tú eres lo que te sientes. Es decir, que yo mañana, a lo mejor esto en Guatemala supongo que no sé si será así, imagino que no, y claro, esto puede chocar mucho, ¿no? O los que nos estén viendo, o sea, hermanos hispanoamericanos que nos estén viendo, dirán, ¿esto está en España? Sí, sí, yo mañana, ahora mismo, voy a mañana por la mañana y digo, oye, que yo soy mujer, me siento mujer y automáticamente me convierto en mujer. Claro, hemos llegado al punto de sostener que nosotros somos lo que queremos ser, lo que nos sintamos, lo que nuestra voluntad así determine. Esto es rotundamente falso. Por supuesto que las verdades absolutas no siempre existen y hay muchos dilemas morales y hay muchas cuestiones que no tienen una verdad absoluta y en la que sí que existe una subjetividad en el sentido de que lo podemos ver distinto. Pero hay verdades absolutas y la naturaleza del ser humano es la que es, eso es una verdad absoluta. Entonces, intentar en un ejercicio de prepotencia enorme, y que es lo que nos lleva a estas democracias, al hecho de decir, no, no, la naturaleza la dictamino yo por ley. Yo decido por ley, en función del apoyo que tenga mayoritario de la población, qué es lo que somos. Esto es falso, es tremendamente falso. Y esto genera, que muchas veces lo olvidamos, unos problemas a nivel social enormes. Lo encontramos día a día con tantísima gente que entra en depresiones y en todo este tipo de cosas porque están constantemente escuchando que le dicen que tú eres lo que quieras ser. Esto es falso. Yo puedo querer ser Stefan Zweig, no lo voy a ser en mi vida. Bueno, puedo esforzarme para cada vez escribir mejor, intentar acercarme a él, nunca voy a ser Stefan Zweig. No pasa nada. Pero es que vives en una sociedad en la que te dice, no, tú si quieres ser Messi, puedes ser Messi. Si quieres ser, no sé, Jeff Bezos, puedes ser Jeff Bezos. Esto es falso. Y a ese llega el punto extremo en el cual te dicen que tú eres lo que te sientes. Claro, esto genera, como digo, una sociedad completamente enferma. Y sobre todo es la negación de la naturaleza humana. Que la naturaleza humana es como es, nos guste o no nos guste. Por suerte, la naturaleza humana, el mundo, no necesita nuestra aprobación para que no pueda funcionar. Funciona al margen. Y por mucho que hagas legislaciones tratando de modificar esa naturaleza humana, evidentemente no lo vas a conseguir, porque hay cosas que son verdades absolutas. Y luego, como decía, en este liberalismo moderno, porque yo evidentemente, como digo, estoy completamente en contra, pues hay algunos que dicen, no, pues que tú no eres liberal, no, no, o sea, primero lea usted los liberales clásicos. Si quiere, luego ya podemos debatir. Pero es evidente que esto hay que defenderlo. Y no solo defenderlo, sino que además hay que darlo a conocer. Porque uno observa con el tema del aborto, ¿no? Por poner un ejemplo, y soy contrario al aborto. Claro, muchos liberales que dicen, no, pero ¿cómo puede ser que estás en contra de la voluntad de la mujer? Digo, no, no, si es que no es la voluntad de la mujer. La mujer, por supuesto, que con su propio cuerpo puede hacer lo que considere oportuno. Oye, si se quiere prostituir, que se prostituya, eso, bien. Pero es que está diciendo sobre una tercera persona. Encima, sobre un ser indefenso y débil. Todavía más aberrante aún la cuestión. Sin embargo, como solo nos quedamos en la voluntariedad y como también hemos asesinado a Dios y hemos sustituido a Dios por nuevos dioses de Estado, religiones de Estado que han ido floreciendo a lo largo de los años, nos hemos creído en un ejercicio de arrogancia tremendo y de prepotencia occidental que podemos cambiar la naturaleza de las cosas. Claro, luego conforme se hacen esas legislaciones entra la frustración, decir, es que no lo conseguimos, es que todavía, fíjate, sigue habiendo asesinatos, todavía sigue habiendo personas que violan a mujeres, todavía observamos como hay actos que evidentemente son reprochables. Claro, es que el ser humano siempre, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, el mal habita en ellos. Y, por suerte, va a ser un porcentaje minoritario. Esto implica que algunos pueden pensar, bueno, entonces no hay que legislar ni nada, ¿no? La ley de la selva. No, evidentemente no. Al violador
hay que cogerlo y encarcelarlo de por vida. Pero el hecho de venderle a la población, vamos a acabar con las violaciones o vamos a acabar con los asesinatos, genera una frustración enorme en aquellos que se lo creen y que dicen, no, es que todavía la ley no es lo suficientemente dura, todavía no se ha restringido lo suficientemente la libertad para que esto deje de ocurrir. Y observamos como cada vez somos menos libres y el problema no se soluciona. Entonces, claro, es un fenómeno que hemos visto que se ha acelerado enormemente en la última década, pero que cuenta con un gran apoyo. Y muchos ciudadanos, lejos de, evidentemente, decir, oye, pues bueno, esto desgraciadamente siempre va a ocurrir, y en vez de pedir penas más duras para esos seres indeseables que desgraciadamente forman parte de la sociedad, para que estén siempre encarcelados y no vuelvan a salir, lejos de poner el foco en eso, ponen el foco en cómo ha podido ocurrir. Y todavía están dispuestos a entregar mayor libertad, porque les han contado que por ley pueden modificar la naturaleza humana. Esto es algo terrible, es monstruoso. Y desgraciadamente la inmensa mayoría de las poblaciones occidentales, lo compran, lo corroboran y lo votan. Entonces, bueno, es un ejercicio de prepotencia que a mí me tiene, desde luego, fascinado y a la vez horrorizado. Y es tremendamente estúpido, porque si dijéramos que con una ley, ¿no? A golpe de legislación, podemos cambiar la naturaleza humana y podemos también legitimar el bien y el mal, modificarlos, moldearlos a nuestro antojo, bueno, podríamos decir entonces, por ejemplo, que si todos los asuntos de violencia, de lo que llaman ahora violencia de género, ¿no? Violencia dentro del entorno familiar, siempre se inician con algún tipo de discusión, entonces vamos a crear una ley con la que se prohíbe discutir entre cónyuges y se acabó la violencia de género. Qué estupidez más soberana, ¿verdad? ¿Cómo vas a Mm, acabar con algo así? bueno, pero desgraciadamente esto, como digo, la mayoría cree que es posible. O sea, de hecho observamos cuando muchas veces hay un problema de cualquier índole, da igual, generalmente siempre se mira a los gobernantes como, oiga, solucionen esto. A lo mejor son problemas que no necesariamente tiene que solucionar un gobernante. Pienso en ejemplos como cuando el taxi, aquí en España hubo una enorme polémica cuando llegó Uber. Cuando llegó Uber, y luego también había otra plataforma, que no, no creo que esté en Guatemala, es Cabify, que es española. Creo que en Portugal sí que está, pero bueno, en Guatemala entiendo que no ha llegado. No ha Pero llegado vamos, todavía. igual que Uber. Que los taxistas, lejos de decir, oiga, si estos están compitiendo sin casi regulaciones, quíteme a mí las regulaciones que me impone, exigían al Estado que no, que prohibiesen actuar a Uber y a Cabify. O sea, no querían competir, no, querían gozar de un monopolio blindado por el Estado, de un privilegio. Esto se replica continuamente en cuanto hay una crisis. En cuanto eso ocurra es las crisis, yo qué sé, del precio del alquiler. Enseguida en vez de decir, oye, pues vamos a liberalizar el mercado y que evidentemente hay un problema de que hay una alta demanda y una baja oferta. No, es vamos a topar los precios del alquiler. Así no solucionas el problema. Es absurdo. Es una mentalidad que, como digo, alguien con 5 años no llegaría ni siquiera a ese nivel tan bajo de raciocinio. Pero lo observamos, igual que las políticas monetarias, que no hay dinero, ¿qué hacemos? Lo imprimimos. Ya está. Ya hemos conseguido acabar con todo esto. ¿Que hay pobres? Vamos a quitarle el dinero a los ricos para dárselo a ellos. No funciona así, evidentemente. Si fuese tan sencillo, no llevaríamos cientos de años intentando mejorar este tipo de cuestiones. Pero, como son simples, como todo el mundo lo entiende, porque claro, ponte tú a explicar, yo qué sé, los problemas de formación de capital que explica el Ragnar Naxi, pues dicen, ¿y este tío qué me está diciendo, no? No, yo te cuento, hay pobreza, ¿por qué? Porque los ricos tienen mucho dinero. Hay pobreza, ¿por qué? Porque es que los bancos centrales no sé qué. Yo te voy a solucionar todo esto. Y claro, estas crisis, a fin de cuentas, obedecen a una población que desgraciadamente su nivel es tan bajo que lo compra y que lo acepta y que le sirve como chivo expiatorio. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. La democracia permite que el fracasado, que el mediocre, pueda encontrar una excusa a su fracaso. Y es, yo he fracasado, pero en realidad es por cómo está el sistema o los gobernantes que no están haciendo lo suficiente. Y claro, siempre va a haber gente que está dispuesta a, pues bueno, intentar adular a todos estos ciudadanos para que digan, sí, sí, es verdad, el pueblo, ¿no? Siempre lo escuchamos, el pueblo, la libertad, no sé cuántos son los recursos típicos del demagogo. Yo siempre que escucho a alguien hablar de libertad y de pueblo, conjuntamente, digo, bueno, es un demagogo 100%. Porque al final, la cuestión del pueblo, como digo, el pueblo somos
todos. Pero en realidad van enfocados a la masa. Y a la masa les sirve para expiarse sus pecados y así luego poder hacer todo tipo de barbaridades que desgraciadamente sí que acabamos pagando todos, ¿no? También dentro de esta línea, de la que yo tampoco soy partidario de este liberalismo, podemos decir casi moderno, de que el individuo poco menos que puede vivir al margen de la sociedad y ya está. No, no. Oye, el ser humano, hablábamos de verdades absolutas y la naturaleza del ser humano es un ser gregario y evidentemente nosotros vivimos en sociedad, necesitamos vivir en sociedad y nos afecta lo que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos decida o acepte como válido. Si nosotros, en los países occidentales, tenemos unas prácticas, unas ideas de lo que está bien o mal, que ha ido cambiando mucho a lo largo de los años y que ahora ha entrado en ese relativismo moral, que es realmente preocupante, para mí es la mayor crisis de todas. Si eso ocurre, nosotros también vamos a sentirnos afectados, por mucho de que digamos, no, yo como individuo libre, soberano, no, vives en sociedad. Entonces, por eso hay que tener, yo creo que estas cosas muy en cuenta a la hora de hacer análisis de todo lo que vivimos y no dejarse engañar por discursos simplones que son realmente falsos. Me gustaría entrar en el relativismo moral, ahora que lo acabas de mencionar. Hace poco tuve una conversación con el filósofo argentino Jonathan Ramos y él decía básicamente que la moral o es objetiva o no es moral, ¿no? Y tú vienes también a mostrar en el libro, ¿no?, que el propio concepto de moralidad exige que se trate de algo universal, no individual, Claro, ¿no? Y es dices que literalmente, ¿en virtud de qué podríamos indignarnos ante una violación, una estafa o cualquier otra injusticia? Si no existe un estándar con el que todos estamos de acuerdo, es objetivo, no es transitorio, no es arbitrario, sino que es universal y además comunicable y cognoscible para todos, como también dices, entonces ¿cómo podemos indignarnos? ¿En virtud de qué, verdad? claro, o sea, es que es tal cual. Esta es una discusión que tengo muy a menudo con muy buenos amigos míos liberales, pero que carecen o que están en este rollo de no, el bien común o la moral objetiva no existe. Si esto es así, o sea, si estamos sosteniendo esta tesis, decimos, no, la moral, oye, cada uno pues tiene la suya y no pasa nada. O sea, son todas iguales, ¿no? Por decirlo así. Si nosotros sostenemos esta tesis, entonces, ¿cómo puedes estar tú, por ejemplo, en contra de que se ahorquen homosexuales en ciertos países? ¿Cómo? Porque, claro, la justificación sería, oye, su moral es respetable, ya está. No podrías mostrarte contrario a ello, simplemente podrías justificar que es su moral. ¿Cómo podrías aterrorizarte al observar países como el caso de la India, cuya religión hace que alimenten antes a las ratas que a seres humanos? ¿Cómo podrías aterrorizarte ante eso? ¿Cómo podrías mostrarte contrario a que ya por la cuestión también de las castas? La India es que es muy interesante. De hecho, eso de decir que del libro quité varias páginas, porque claro, al final me iba alargando con el tema de la India, que da para un libro aparte, de ciertas prácticas que se dan allí en la India. Para el que no esté, los intocables, ¿no? Dentro de la jerarquía de las castas, que de hecho por ley se ha intentado acabar con eso y no lo han conseguido, porque la moral del pueblo sigue siendo la que es. A los intocables básicamente consiste en que uno no les puede ayudar porque son intocables y se presupone que, bueno, que tienen su merecido, ¿no? Entonces, están antes dispuestos a alimentar a ratas que se supone que se han reencarnado en ratas y acuden al templo, que a un ser humano que está literalmente muriéndose de hambre. Claro, ¿cómo puedes mostrarte contrario a ese tipo de prácticas si estás diciendo que la moral es subjetiva? Yo, por supuesto, digo que no. Yo, por supuesto, digo que la moral cristiana está por encima y que la moral cristiana, evidentemente, es ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, y en estos casos son ejemplos muy claros en los que se observa. Y no me puedes decir que está al mismo nivel. Porque entonces, si entramos en el rollo este de cada moral es lo suyo, ¿por qué puedes estar en contra de los talibanes, por ejemplo? ¿Qué discurso utilizas para estar en contra? Y si te das cuenta, incluso los que niegan esta realidad, ellos dicen, no, porque claro, es que están haciendo un acto violento contra una mujer. Ya, entonces tú ya estás imponiendo tu moral, que estás diciendo que eso está mal. Estás diferenciando lo que está bien de lo que está mal. Y estás diciendo que tu moral es superior a la de los talibanes. Estás planteando tu propia moral como algo objetivo, pero al mismo tiempo estás escudándote en un supuesto relativismo moral, lo que es una contradicción Es una tremenda, ¿no? contradicción tremenda, tremenda. Pero ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta además con este libro, ya lo intuía, pero con este libro todavía pues me ha ayudado más a cerciorarme de ello. Y es que parece que cuando uno cita que su moral es mejor a la de los demás es como una especie de totalitario o que vienes aquí a evangelizar a la población y no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, nada que ver.
Yo insisto, yo doy por hecho que hay verdades que no son absolutas y comprendo que en muchas cuestiones puede existir una subjetividad y cada uno lo verá de otra manera. Pero por supuesto que hay una moral universal y es que tú ahorques a un homosexual está mal. Punto. No hay discusión. Independientemente de que haya países que hayan Independientemente, legislado a favor de ello, eso no lo sí, legitima moralmente. efectivamente, independientemente de que haya un 99,99% de la población en un lugar que esté a favor de eso. Los derechos naturales del ser humano son, vamos, objetivos. Y si nosotros no aceptamos eso, si creemos que no, que esto de las libertades depende de las legislaciones, no, oye, el ser humano es libre. Y como es libre, se legisla para limitar que su libertad pueda hacer un daño a un tercero. Pero el ser humano no es libre porque se legisle. Eso es una enorme diferencia. Entonces, claro, como tú lo decías, ¿no? Es una contradicción enorme. Si tú me estás diciendo, no, está la moral, bueno, cada uno tal, no sé qué, y esto te parece bien, no, esto me parece mal. Ah, pues si te parece mal, ¿por qué te está pareciendo mal? Ahí ya entra ¿Cuál esa es el criterio? contradicción. Claro. Sí, pero nos hemos creído muy guays y pensamos que esto es como algo antiguo y algo que además, yo siempre digo que cuando hablo de la moral cristiana, no necesariamente estoy diciendo que todo el mundo tenga que ir a misa todos los domingos y esté leyendo la Biblia todos los días. No hablo de eso. Ni siquiera tiene por qué ser creyente. Esto también hay que especificarlo. No es necesario. No es necesario. Que muchas veces parece, por eso digo que parece como algo antiguo, ¿no? Ay, este está con el rollo de la religión. No es necesario. Pero por supuesto que la moral cristiana es enormemente superior a este tipo de conductas que estamos diciendo, a este tipo de ejemplos. Entonces, si uno compra el relativismo moral y dice, no, pues esto, bueno, lo hacen ellos y ya está, entonces no te puedes mostrar contrario a ello. Porque en el momento en el que lo haces, estás ya afirmando y aceptando que existe una moral que te dice, eso está mal. Entonces, no sé, es un juego como estúpido, es como intentar pues parecer más guay, más cool, ¿no? En este mundo moderno en el que vivimos, en el que, bueno, confundimos la libertad con el que cada uno haga lo que quiera, con la voluntariedad, ¿no? Y hay actos que incluso puede existir una voluntariedad y no por eso no tienen que ser reprochables. Pongo un ejemplo. Los europeos 60, 70 años que van a Tailandia a acostarse con menores, las menores se acuestan de forma voluntaria a través de un pago. Oye, yo te pago tanto y tú te acuestas conmigo. ¿La conducta deja de ser menos reprochable porque existe voluntariedad? Hombre, yo voy a acostarse con una niña de 13, 14, 12 años es reprochable independientemente de que exista una voluntariedad. Es más, te estás aprovechando en esos casos de la debilidad, de la necesidad que tiene una mujer para obtener recursos económicos. Entonces, claro, como digo, claro, esto parece que lo olvidamos, ¿no? Ni siquiera nos detenemos a pensar sobre ello. Y ya nos basta con la voluntariedad, con la mayoría y la legitimidad que goza esa mayoría. No. El bien y el mal tienen que estar definidos. Y por supuesto, hay una moral universal. Y por supuesto, existen los derechos naturales del ser humano que son los que hay que defender. En el momento en el que tú acabas con eso, entras en toda esta vorágine que estamos viviendo, en la que tú eres lo que te sientes, bueno, si existe voluntariedad, pues muy bien, si la mayoría ha decidido esto, pues entonces también. Lo que es bueno Entras, para ti, a lo mejor es malo para otros, hay que respetarlo, porque hay que ser claro, sí, tolerantes. el rollo este de, Ujú. bueno, son sus costumbres, tal. No, claro, entras en un círculo destructivo, enormemente destructivo, pero desgraciadamente Occidente decidió pues que este era el camino a seguir y la mayoría lo compró, ¿eh? Luego también te digo, esto genera unos vacíos espirituales enormes que intenta llenar la gente con sus religiones de Estado, que ya puede ser el animalismo, el ecologismo, todo este tipo de religiones de Estado que evidentemente no acaban por completo de llenar la necesidad espiritual que tiene el ser humano por su propia naturaleza. Antes hablabas, Jano, de algo con lo que estoy completamente de acuerdo, que es el tema del aborto. Ya que estamos hablando de moral y de valores, Ujú. si la vida no es el valor supremo, entonces, ¿cuál es el valor supremo? Esta es una pregunta que hice de forma genuina, no era una pregunta trampa, a mi comunidad, con una de estas encuestitas que se pueden poner en Instagram. Y la gente me hablaba de multitud de valores que son todos muy lindos, ¿verdad? Todos muy coloridos, pues eso, libertad, tolerancia, justicia. Curiosamente, todos valores que solamente se pueden ejercer mientras estás vivo, ¿verdad? Pero bueno, si la vida no es lo más importante, si la vida no es el valor supremo, ¿cuál es el valor supremo? Sin embargo, en España, que es un país pro aborto en su gran mayoría, creo que no sé si quizás, bueno, como no estoy en España y no participo de muchos de los debates públicos, pues quizás me faltan referencias, ¿no? Pero no he visto a muchas personas acercarse a este debate desde,
desde el siguiente punto de vista, ¿no? Y es que para mí el centro del debate no es si eso que crece en el vientre materno es una persona o no es una persona. Entonces, claro, persona es quien tiene derecho y si no es persona, entonces no tiene derecho. Para mí el centro del debate es si está o no está vivo. ¿Por qué? Porque para mí el debate del aborto lo que pretende es categorizar la vida. Entonces, la vida, que es una categoría absoluta, el valor de valores, Claro. ahora ya lo vamos a subdividir en pequeñas categorías relativas, ¿verdad? Mm, Hay una vida antes del vientre materno, de salir del vientre materno, antes de dar a luz, y hay otra después de dar a luz, ¿verdad? Y las mm, dos ya no tienen el mismo valor, ¿verdad? Una claro. sí que merece seguir viviendo de forma inapelable, nadie puede negarle eso a quien ya nació, pero la otra no. Su derecho a la Mm. vida ya depende de la opinión subjetiva de un tercero, en este caso de su madre. Ahora bien, sosteniendo esta lógica, ¿qué nos detiene de seguir dividiendo la vida en más categorías que tampoco tendrían un derecho intrínseco a la vida, ¿no? Y es De curioso que hecho, quienes hoy defienden esto se dicen progresistas y antinazis, ¿no? Porque esa es la lógica del nazismo en su más pura esencia, ¿no? La vida efectivamente, no bueno, es un absoluto, sino que hay categorías dentro de la vida y algunas de ellas, pues oye, no tienen derecho a seguir conservando su estatus de vivo, su derecho a la vida es relativo y depende de quién, de la opinión de quien tiene el poder y puede imponer su voluntad, ¿no? de hecho, ahora te contesto esto del aborto, pero es que en el libro hablo de la eugenesia, que es una cosa muy desconocida, que es precisamente eso. Sí. Es decir, el valor de la vida del tonto no es el mismo que del listo. O sea, la eugenesia, bueno, en el libro, para que yo recomiendo que lo lean, evidentemente, pero ahí lo explico más a fondo, consistía en eso. Consistía en que la vida, el valor de la vida del que era medio estúpido o el que estaba alcoholizado o el que era retrasado mental, no era igual del genio. Entonces, para crear el superhombre, para mejorar la raza, había que acabar con esos estúpidos. Tanto es así que la eugenesia tuvo un enorme auge en Estados Unidos, país democrático por excelencia y todo el mundo ahí alucinado con su separación de poderes y tal. Y tuvo un enorme auge y los nazis copiaron muchísimas técnicas de esos estadounidenses que aplicaban la eugenesia. Incluso llevaron a grandes referentes partidarios de la eugenesia a universidades alemanas y los condecoraron, etcétera, etcétera. Claro, cuando luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se vio la barbarie nazi, se bajaron del carro. Pero se aprobaron leyes eugenésicas en Estados Unidos, en el Reino Unido. Todo eso lo explico en el libro. O sea, es uno de los perfectos ejemplos de lo que tú estás diciendo. Pero es que ahora mismo, en la actualidad, en Estados Unidos, vía referéndum, que es como el sumum de la democracia, vía referéndum, el pueblo sabio ha hablado, han hecho precisamente eso que tú dices. Es decir, ¿hasta cuándo se puede abortar? ¿Hasta cuándo consideramos que está bien o está mal? Bueno, pues hay legislaciones que se considera a partir de que el niño pueda nacer fuera del vientre materno. Es decir, hasta los 6 meses uno puede abortar. Claro, como tú decías, ¿quién nos lleva a decir que no dentro de no mucho tiempo, de hecho en Nueva York ya ocurre, que hasta el día antes del aborto se puede practicar un aborto? Es decir, eso sí que hay que recalcarlo, siempre y cuando haya riesgo para la madre. Pero el día antes, hasta el día antes. Y dices, claro, ¿cómo conseguimos como personajes como Macron, que quieren incluir en los derechos humanos el aborto, que eso no acabe traspasando a, bueno, es que ha nacido ya, pero bueno, es que ha nacido con estos defectos que no habíamos visto, entonces, pues claro, ¿qué vamos a hacer? Nos lo cargamos. Evidentemente, el valor de la vida es lo más sagrado, lo más bonito que tiene el ser humano. O no defectos, porque lo de los defectos, por supuestísimo, por descontado. Pero claro, si entramos a tirar de Agendita 2030, a lo mejor también se puede legitimar que una vez nacido la vida de ese ser humano sea asesinada, erradicada, eliminada, porque se calcula de antemano que sus emisiones de CO2 no sé qué. No, Hombre, es que una vez eso que le abriste la puerta a la barbarie y a esta degeneración absoluta, ¿quién te dice a ti que la moral de un pueblo dentro de 50 años no es esa, verdad? no, no, o sea, claro, tú ahora lo dices y da, este tío que está diciendo, pero es que si cualquiera le cuentas hace 8 años, nada más, ¿eh? ¿Qué 8? 5. Que ibas a vivir lo que vivimos en esta pandemia y que la población lo iba a aceptar, incluso iba a ser partícipe, seguramente hubieses dicho, este hombre está loco, ¿qué está diciendo? Y luego ha ocurrido, ¿no? O sea, yo creo que es importante recalcar eso. Recalcar que por supuesto que existen verdades absolutas. Y por supuesto que muchas veces no es tanto, porque muchas veces ocurre esto, ¿no? No es tanto el primer paso, sino que es el camino final. Entonces, claro, ahí entras en ese círculo
que desgraciadamente, si todo lo fiamos a la subjetividad, al apoyo mayoritario en un momento temporal que tenga algo, pues entonces luego, pues bueno, tienes la segregación racial, tienes la esclavitud, tienes las leyes de Nuremberg, en fin, tienes todo esto que hemos vivido. Y tienes, como ocurre en Colombia, también recientemente lo aprobaron, casos en los que una mujer puede abortar y puede abortar con niños que nacen prematuros y que luego viven. Y se celebra y se jalea. En el caso más salvaje es Irene Montero, que es una ministra aquí en España, esperemos que le quede poco, pero de momento sigue siendo ministra, que aplaudía la aprobación de esa ley en Colombia cuando sus hijos habían nacido exactamente con esos meses, nacieron de forma prematura y ahora son sus hijos, están vivos, están bien. Y dices, ¿cómo puedes llegar a ese nivel de barbarie, a ese nivel de antihumanismo tan salvaje? Porque también aquí hemos sustituido, incluso ya es que entran muchos problemas, ¿no? Hemos llegado al punto de equiparar animales con seres humanos. Claro, entras en una vorágine que, como tú dices, oye, obviamente nadie puede estar a favor del maltrato animal, porque es una cuestión cobarde, es aprovecharte del débil, es utilizar tu superioridad para agredir al que no la tiene. Pero una cosa es eso y otra cosa es equiparar al ser humano con un animal. Hablabas de encuestas. Yo recuerdo que hice una encuesta y dije, oiga, suponga que en un río se está ahogando su perro y un ser humano que no conoce absolutamente de nada. ¿A quién rescataría? Bueno, pues casi era un 50-50. Unos que rescatarían a su perro antes que a un ser humano. Claro, esto es que es terrible la equiparación que se ha hecho. Tanto es así que hay algunos que ahora no tienen hijos y los sustituyen por perros. Y dices, bueno, a mí me encantan los perros y he tenido perros y estoy deseando tenerlo también dentro de poco, ahora no, porque vivo en un piso pequeño, pero en cuanto pueda tendré otro perro. Pero jamás llegaría al delirio tan absoluto de pensar que un perro es un ser humano o que pensar que un perro puede sustituir a un hijo. En fin, es este mundo posmoderno que vivimos que, por supuesto, ha descolocado por completo lo que es la razón de ser del ser humano y nos ha vendido que nosotros lo podemos construir y que esto de que en la vida naces con ciertas cosas ya, digamos, marcadas, no, que nosotros creamos todo y que las verdades absolutas no existen. Como sí que existen y como la realidad, nos guste o no nos guste, siempre está presente y uno puede intentar negarla, pero nunca la puedes cambiar, luego vivimos en estas sociedades, pues bueno, distópicas, desequilibradas, en fin, con todos estos problemas, sociedades histéricas, una cosa bastante desagradable, pero que se deben precisamente a esa negación. La moral es la pieza clave, dices en tu libro, que completa el puzzle y sin la que ningún gobernante puede configurar sus políticas. Urge, por tanto, centrarnos más en la importancia de la moral que abraza al pueblo y no tanto en los gobernantes, la clase política o el funcionamiento de las instituciones públicas, pues todas ellas son hijas de la moral y actuarán siempre limitadas por lo que el pueblo considere aceptable o inaceptable. Sí, estoy de acuerdo con ¿Estás de acuerdo con tu afirmación? conmigo mismo. Sí, no, pero es que esto, no hay que olvidarlo, ¿eh? O sea, cuando muchas veces decimos: "No, es que fíjate lo que hacen los políticos", o "Fíjate esto", es, oye, en realidad, cuando uno además es que esto es analizar la historia, cuando uno analiza la historia, observa que al final el límite no está en la separación de poderes, no está en que si escogemos a este o al otro, no, no. El límite lo establece la moral del pueblo. Que la moral del pueblo hay una élite que siempre intenta deformarla, manipularla, para así luego posteriormente poder dar rienda suelta a todo su poder y extenderlo a su máximo exponente, sí. Pero a fin de cuentas, si hay una población que se muestra contraria a ciertas políticas, nunca jamás un gobernante, y menos en democracia, va a atreverse a cambiar eso. Porque supone perder el poder, supone perder clientes. Si un dueño de una empresa dice, no, no, pero es que yo quiero que el teléfono móvil sea así, ¿no? Que sea, yo qué sé, pues en forma de una pelota de tenis, porque a mí me gusta. Claro, en cuanto sacas ese modelo, se quedaría sin clientes. Pues esto es exactamente igual. O sea, la moral de los pueblos es lo fundamental. Y claro, nosotros hemos olvidado ese debate. Hemos olvidado el qué, nos hemos centrado en el cómo. Nos basta en, oye, ¿cómo se ha aprobado esta ley? Oye, ¿cómo se han escogido los representantes? Ah, pues ya está. En la pandemia era un ejemplo constante. Decir, no, es que lo dice la ley, pero ¿cómo que lo dice la ley? ¿A mí qué más me da qué es lo que diga la ley? Incluso cuando ponías ejemplos de hechos aberrantes que estaban justificados por la ley,
Te decían, no, pero es que no son países democráticos. Ya, eso no vale. Es que aquí lo legitimamos la mayoría. Entonces, como lo hemos legitimado todos, entonces sí, nos vale. No, 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 no. La segregación racial se hizo en democracia. La eugenesia se practicó en democracia. O sea, este tipo bueno, la castración química homosexuales se hizo también bajo regímenes democráticos. Esta estupidez de quedarnos en el cómo y no centrarnos en el qué ha llevado a todo tipo de políticas que evidentemente son liberticidas y atentan contra los derechos naturales del ser humano. Y por mucho que lo diga la ley, por mucho que se haya seguido ese procedimiento, están mal. Pero claro, nosotros no podemos llegar a ese fondo del debate cuando solo nos centramos en lo superficial. Y es, bueno, hay voluntariedad, existe una mayoría, se ha seguido el proceso legal, lo han escogido los ciudadanos. A mí es que eso no me importa. O sea, me da exactamente igual. El bien y el mal, por supuesto, que se tienen que diferenciar. Y eso implica que muchas veces la mayoría está equivocada y que la mayoría puede ser, y esto se ha visto a lo largo de la historia muchas veces, el pueblo puede ser su peor enemigo. Por supuesto que sí. Y autodestruir su propia nación y autodestruir su propio bienestar, su propia riqueza, su propia libertad. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Esto está ocurriendo en democracia. Y desgraciadamente hay muchos que parece no importarles, porque bueno, como el cómo se ha hecho como de manera democrática, pues entonces vale. No, 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 no vale. Incluso es peor. Incluso es peor. Porque claro, cuando un gobernante no democrático hace el mal, pues eso, le dices, no, oye, ¿y a ti quién te ha autorizado para aprobar estas leyes? ¿Quién te ha otorgado la legitimidad? Pues que el gobernante democrático cuenta con el aval de la mayoría. Entonces ya, claro, tiene la legitimidad para hacer estas leyes liberticidas que atentan contra los derechos naturales del ser humano. Jano, para ir terminando, te voy a preguntar por algo de lo que no hablas explícitamente en tu libro, pero me interesa mucho tu opinión. Ujú. Si la población, si la mayoría, si la masa, estamos enfermos moralmente, una enfermedad que ya no nos permite distinguir la línea que separa el bien y del mal, la verdad y la mentira, lo que se debe tolerar y lo que no, ¿cuál crees tú que es la cura o una vía, por ejemplo, un primer paso para empezar a recuperar esa moral objetiva que hemos perdido? Primero, defenderla. Primero, defenderla y afirmar que existe. Pero claro, es difícil que se pueda hablar de estos temas cuando no se tocan. Hay veces que me dicen, ¡ay, qué pesado esto de la moral! ¿No? De hecho, en el libro algunos pensarán, oye, a ver si está escrito aquí la manera que tenemos de organizarnos para garantizar la libertad del pueblo, el bienestar y el desarrollo. No, no va a encontrar eso usted en el libro porque no existe ninguna forma de gobierno que eso lo garantice. De hecho, el que le prometa que existe una forma de gobierno que garantice eso le está mintiendo. Y si no, que lo demuestre. Porque claro, hablar es fácil, demostrarlo es otra cosa. Entonces, para empezar, lo que hay que reivindicar es eso, que existe una moral objetiva. Segundo, que existen unos derechos naturales que tiene el ser humano por el mero hecho de ser humano. Y a partir de ahí ya podemos construir todo lo demás. Pero si nosotros negamos las bases, es imposible. Es imposible. Entonces, claro, luego, como digo, nos encontramos con estos ejemplos, con estas leyes que atentan contra la libertad, que te dicen que tú eres lo que te sientes, que niegan la propia naturaleza ya no del ser humano, sino de las cosas. Entonces, claro, al final, si olvidamos ese debate y decidimos centrarnos en que si nos gusta más la ley o menos, no, es que la ley a mí me da igual, es que la Constitución a mí me da igual, porque lo importante es eso. Porque en función de la moral que tenga la población, de lo que considere que está bien o que está mal, en función de eso, usted tendrá unos gobernantes que actúan en una dirección o lo hacen en un sentido contrario. Esto, para que se empiece a estar en el debate, hay que hablar mucho de ello. Yo comprendo que es aburrido, ¿eh? Yo entiendo que estar hablando de la moral parece una cosa como, uy, de teorías, tal, muy pesada y muy aburrida, pero realmente es lo fundamental. Y es lo que, vamos, intento en este libro, intento en mi canal de YouTube, en mis podcasts, en mis artículos, siempre dar alguna pincelada de este tipo de cosas. Porque si hemos olvidado eso, claro, entras en ese nihilismo moral que lo que te lleva es a que la verdad no existe, a que la verdad es subjetiva, a que, bueno, lo determinará la mayoría, haremos un referéndum, ¿no? Como esta gente que decía, no, no, hay que someter al referéndum la vacunación obligatoria, pero usted, o sea, es que no, ni por asomo se tiene que someter al referéndum. Es que usted no puede someter al referéndum que una persona tenga que inyectar una sustancia en su propio cuerpo. Es que eso está mal. Pero como es el sumum de la democracia, ¿no? Igual que también muchas veces se pone de ejemplo, todos los liberales modernos ponen de ejemplo a Suiza, ¿no? Se pide, no, es que fíjate, en Suiza hacen un referéndum para ver si hacen esto, hacen aquello.
Es que eso no tiene nada que ver. O sea, es que los referéndums no implica que entonces es como lo más justo, ¿no? Y yo desde luego que estoy en contra de eso. Por supuesto que estoy en contra de eso. Y creo que es uno de los grandes males que azota a Occidente. Y creo que las religiones de Estado han vaciado de sentido común, de raciocinio y de espiritualidad sincera y honesta a los seres humanos y los han sustituido pues, por una serie de agendas ideológicas estúpidas y absurdas que les lleva a creer que realmente el mundo depende de ellos, lo cual no deja de ser fascinante. A mí, pues bueno, me cuesta creer que el planeta esté esperando que yo mañana no pida una bolsa de plástico en el supermercado, ¿no? Pero bueno, hay algunos que lo consideran que es así. A mí, yo no tengo ese nivel de egocentrismo ni prepotencia que tienen algunos que creen que primero saben perfectamente cuál es la forma de gobierno perfecta y que si se aplican todos estos problemas están solucionados. Es falso y, como digo, quien lo diga que lo demuestre. Ni tampoco creo que la mayoría legitime ciertas acciones y, por supuesto, creo que nosotros no somos tan importantes a título individual como para acabar determinando que el planeta dependa de nosotros. Entonces, bueno, yo pienso que hay que recuperar ese sentido y hablar mucho más de estos temas, aunque sea aburrido. El enfoque que yo defiendo, que tampoco es popular, que es aburrido y que hastía a muchas personas, es que, en primer lugar, sin una cosmovisión teísta no puede haber un fundamento moral objetivo. Y entonces, lo primero, el punto número uno, es la cosmovisión, que la cosmovisión es ese conjunto de ideas, de creencias, de patrones que explican el funcionamiento de la realidad y mi papel en ella. Con una cosmovisión teísta puedo tener un fundamento moral. Existe un Dios que es la fuente de todo y fuente de la moral también. Sin embargo, cuando estamos instalados en una cosmovisión atea, eh, somos nada más que un accidente de probabilidades, una serie de partículas que se juntaron de forma arbitraria y aleatoria, no hay propósito ninguno, tampoco la vida tiene ningún sentido particular y, como decía papá ateo, el papá de los nuevos ateos, Richard Dawkins, somos nada más que un saco de ADN y bailamos al son de su música. Bueno, si bailamos al son de la música del ADN y el ADN lo que quiere es replicarse, ¿por qué no impregnar a todas las mujeres que me crucen en la calle, verdad? Sin embargo, esos mismos ateos te dicen, no, hombre, pero eso no hay que hacerlo. ¿Cómo que no hay que hacerlo? ¿Cuál es el fundamento para no hacerlo? Entonces, en primer lugar, si no hay Dios, es muy difícil. Con esto no quiero decir que los ateos no puedan ser personas decentes. Digo que no tienen ningún fundamento intelectual para su moralidad. Y en Yo en segundo eso no estoy lugar, tan de sin... acuerdo. Bueno, esto quizás nos daría para otra conversación, ojalá que la Sí. podamos tener. Y en segundo lugar, y voy incluso más allá, ¿verdad? Y es que no me basta solamente con el teísmo. Tiene que ser específicamente el Dios cristiano que nos hizo a su imagen y semejanza, y a partir de ahí podemos derivar una escala de valores cuyo sumum bonum es el bien supremo. Que esta, de hecho, es una idea platónica. Antes de la Ujú. revelación de Cristo, Platón, la idea principal de Platón es la idea del bien mismo, ¿no? Del bien supremo. Yo en eso estoy tan de acuerdo en el sentido de que no creo, o sea, yo soy creyente, ¿eh? Pero considero que una persona atea, agnóstica también, por supuesto, para no meter solo a los ateos, que son la negación, ¿no? Los agnósticos que ni niegan ni aceptan. Yo creo que la moral por eso decía los valores cristianos, independientemente de que uno sea creyente o no sea creyente. Es decir, no creo que se tenga que llegar a ese nivel de casi conclusión, por decirlo de alguna manera, para poder distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y sobre todo para poder distinguir cuáles son unos valores que respetan al prójimo, la dignidad del ser humano, que incitan a ayudar al débil, es decir, a hacer el bien, que de otro tipo de morales o de religiones que, bueno, pues son partidarias en ciertos casos, pues de acabar con aquel que, bueno, ha sido adúltera, pues entonces se le tiene que castigar, o a este se tiene que hacer no sé cuántos. Yo creo que no es necesario llegar a ese nivel de, digamos, de raciocinio, si lo quieres decir así, o casi que una cosa teológica para llegar a esa conclusión. En eso discrepo, pero sí desde luego que los valores cristianos, que como digo, parece cuando uno lo dice, este tío vive en los años 60, tal, pues claro, somos muy prepotentes, ¿no? Y hemos creído que podíamos asesinar al Dios cristiano y sustituirlo pues por otro tipo de mártires, ¿no? Greta Thunberg y este tipo de activistas nauseabundos que circulan en el día a día, que nos llenan ese espíritu que al final tienen un comportamiento que uno lo observa y es muy similar, ¿no? Y es, no, si tú actúas así, entonces eres un buen ciudadano, estás haciendo el bien, estás salvando a la humanidad,
y vas a llegar a ir al cielo de los eco-friendlies, ¿no? Pero realmente no están haciendo el bien y por supuesto que esos valores cristianos sí que creo que son fundamentales y que al fin de cuentas Occidente, o sea, Occidente cuando nosotros decimos Occidente ha sido el lugar más libre y próspero del planeta, no es por casualidad. O sea, a mí me encanta viajar y sobre todo me encanta viajar a países distintos. Y cuando digo países distintos es que no me gusta ir a Estados Unidos, porque Estados Unidos es más o menos lo mismo. O sea, me gusta ir a países que tienen una visión muy diferente, que tienen religiones muy distintas. Y claro, cuando uno llega ahí, lo primero que uno se pregunta es, oye, ¿y estos por qué piensan así? ¿O por qué hacen esto? ¿O por qué frente a este hecho actúan de una manera distinta a lo que actuaría yo? ¿O por qué me estoy escandalizando cuando decía el caso de la India, ¿no? De observar cómo hay una persona moribunda en el suelo y nadie le da de beber agua. ¿Por qué? Pues ahí está la respuesta. Entonces, claro, muchas veces esto desgraciadamente lo olvidamos. Pero estas diferencias son fundamentales y obedecen a algo, y obedecen a esos valores cristianos, que, como digo, los puede abrazar independientemente que uno sea creyente o no sea creyente. Pero esto, obviamente, es un tema en este mundo siglo XXI posmoderno que, vamos, lo dices, entonces pues se cree que eres del Opus Dei o que vas todos los días a la iglesia y eres un capillitas. No, no, nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Como digo, son valores universales que puede abrazar tanto la persona creyente como los agnósticos y los ateos. Jano, pues aquí lo vamos a dejar porque ya nos hemos alargado un poquito más de lo que habíamos hablado. Por mi parte, feliz de que nos hayamos alargado. Ojalá que tengamos ocasión de seguir hablando. Pues obviamente cuando publiques tu nuevo libro, seguro que aquí te esperamos, pero pues quizás en un futuro podemos seguir profundizando en estos temas morales desde alguna óptica que no sea aburrida. Esperemos haberlo logrado Esto es también hoy. difícil, ¿eh? Esperemos que hayan aguantado hasta aquí. Pero sí, 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 no, yo encantado. Un placer y te agradezco de nuevo ese vídeo que hiciste, que la verdad es que refleja muy bien de los pocos resúmenes, por no decir el único que he visto, decir, bueno, este hombre ha leído el libro, lo ha entendido, ¿eh? Y sabe de qué va el asunto. Cada entrevista que me hacen, macho, joder. En fin. Bueno, ya sabes que el estado del periodismo tampoco es como para ser muy optimistas, ¿no? No, pero también es un reflejo de la sociedad, ¿eh? A fin de Ujú. cuentas, o sea, claro, al final uno dice, oye, ¿qué es lo que me van a valorar? ¿Un clickbait? Pues bueno, pues pongo aquí 4 preguntas, tal, veo un poco de qué va el asunto, dejo un clickbait de titular, visitas y en 48 horas ya la gente está centrada en otra cosa. Pues sí, bueno, Sí. desgraciadamente, como digo, Y hemos aparte que hay degradado muchos periodistas que ya van directamente, no a entrevistar, sino a sino sacar. confrontar directamente, Sí. a pelear contra la otra persona, porque saben que su masa, ¿no? Igual que los Mm. políticos tienen a su masa votante, ellos tienen a sus lectores y eso es lo que esperan, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí me encuentro con alguno de esos. Pero bueno, luego también, fíjate, su nivel de preparación, a veces dices, oye, macho, no sé, ya he habido entrevistas que se han escandalizado por defender el tiranicidio. Que dices, oye, o sea, me estás diciendo que si mañana la población venezolana se rebelase y acabase con Maduro, ¿te parecería mal? Hombre, a mí me parecería estupendo, ¿no? Una enorme noticia, de hecho lo celebraría. Hombre, no, claro, eso si lo ves así, pues no me parecería mal. Bueno, pues entonces estás a favor del tiranicidio. No te Bueno, escandalices aquí tanto. bien cerquita tenemos a Bukele revolucionando la región y Mm, no encuentras a pocas personas, precisamente pocos progres aquí, que se lamentan amargamente de que todos esos narcos que tenían el dominio de las maras en El Salvador, ahora mismo, ¿qué va a ser de ellos? Porque claro, todas sus familias vivían de eso. ¿Y ahora qué van a hacer los pobres? bueno, pues Trabajar en el McDonald's, pobrecitos. bueno, con que dejen de hacer el mal, ya lo que hagan después nos trae sin cuidado. Pero sí, sí, no, desgraciadamente ya te digo, son cosas que uno escandaliza así a priori porque en el fondo es como que ha recibido todos esos mensajes a lo largo de los años en el colegio, en la universidad, medios de comunicación, que ya les hace tener una idea preconcebida que ni siquiera han reflexionado en profundidad, ¿no? Pasa con la democracia. O sea, uno dice, ¿tú eres demócrata? Yo no soy demócrata. ¿Eso implica que soy antidemócrata? No, es una forma de gobierno, ya está a punto. No le otorgo un carácter sagrado, ni por supuesto, eso sí, el fundamento democrático me parece aberrante. Y es considerar que la mayoría tiene razón. Entonces, por eso el libro se llama Contra la mayoría y no contra la democracia, aunque ahí hay un libro que se llama así de Jason Brennan, que bueno, él lo que apunta es a una epistocracia, es decir, que los sabios voten. Yo no estoy a favor de eso, porque como bien decías antes en uno de los fragmentos del libro, prefiero un hombre analfabeto que no esté deformado que el académico urbanita, enormemente instruido, leído y catedrático, que está deformado y que no guarda ningún atisbo de sentido común y de recta moral, ¿no? Entonces, pues bueno,
En fin, es el mundo en el que nos toca vivir y nosotros pues intentaremos hacerlo cada uno con sus herramientas, en este caso YouTube y redes sociales y demás, pues intentar abrir y despertar ciertas conciencias de este mundo en el que cada vez vemos una sociedad más zombie. Pues nada, aquí lo mostramos de nuevo, aunque salga girado, pero Claro, es que en contra la Guatemala no, mayoría. no llega el formato físico, macho. No, no, de todos modos, tengo que decir que hoy por hoy solamente leo en formato digital porque em, subrayo, subrayo todo y eso me lo sube directamente al cloud. Entonces, de ahí toda esa información me sirve para crear todos mis piezas, mis vídeos, etcétera, etcétera. De la otra manera, sí que reconozco que el formato físico me gusta mucho más, me hace disfrutar la lectura de otra manera, eso es indudable, pero a nivel de trabajo no me lo pone demasiado fácil, porque primero tengo que leer subrayando a mano y después me Sí. toca transcribir todo eso y después de la transcripción ya llega la redacción del guión como tal, entonces es un proceso larguísimo, ¿no? Sí, se alarga. Yo como no tengo que hacer esos vídeos que tú haces, que está muy bien, yo soy de subrayar a mano en los libros y luego es verdad que al principio de cada libro me apunto las páginas que he subrayado y tal para luego ir buscándolas. Es verdad que es un proceso un poco más fastidioso, pero bueno, al final depende un poco del uso. En tu caso comprendo efectivamente si es para lo que lo haces es esto, que lo hagas de forma virtual. Sí, sí, es comodidad. No me gusta tampoco hacer alardes de ello porque como el libro físico no hay nada, pero es lo que hay. Sí, no, no, está bien, está bien. Jano, muchas gracias de nuevo y esta es tu casa. Esperamos verte por aquí pronto. Muchísimas gracias a ti, un placer.